pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva temporada de Le Doy Mi Palabra. Estamos arrancando el año 2014 con un entusiasmo, como siempre lo hacemos, con la posibilidad de analizar lo que pasa en la vida cotidiana, en la vida política, social y económica de la Argentina, para tratar de acercarles opiniones, de sumarnos al debate público y ver de qué manera podemos contribuir para que usted como ciudadano pueda sacar sus mejores conclusiones y tomar las mejores decisiones desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. En este comienzo del año 2014 tenemos que anunciar con mucha satisfacción una incorporación a los columnistas de este programa. Ya en su momento arrancó leyendo los mails cuando era más chico, pero hoy ha llegado Diego Leuco y le estamos dando la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va a incorporar, Diego, para trabajar sobre informes especiales y no sobre temas livianos, ¿eh? Va a trabajar, ya le estoy vendiendo cuál es el tema, acerca de dos muertes bastante sospechosas, preocupantes, que ocurrieron alrededor del guardaespaldas de Guillermo Moreno. Vamos a conocer los detalles de qué está pasando con ese tema. Carlos González Prieto, buenas noches y gracias por estar aquí. Nuestro columnista de Agropolítica, ¿qué está pasando en estos momentos entre el campo y el gobierno? ¿Es cierto que hay un rumor que dice por ahí que modifican a lo mejor algún porcentaje de la retención para algunos de los granos? ¿Cómo es la relación en este momento? De todo eso nos va a hablar. Y por supuesto, José Antonio Díaz, como hace tantos años, uno de los analistas económicos más finos, está con una semana más de vacaciones, así que el martes ya va a estar con nosotros José Antonio Díaz. Como siempre, si usted me permite, me gustaría arrancar fijando mi posición editorial, contándole en dónde estoy parado. Básicamente porque la presidenta hace muy poco tiempo, hará 2 horas que terminó la cadena nacional. Fue una cadena larga que se dedicó con mucho entusiasmo a 2 o 3 cosas. Primero, desde el punto de vista formal, lo noticioso. Anunció el aumento automático que le corresponde a los jubilados, que se van a cobrar en marzo, lo que por ley es así, pero bueno. Lo anunció porque quería dar una buena noticia y de última no está tan mal. Es producto de una ley que salió bajo su gobierno. Y también anunció una mejora importante para la canasta escolar de los trabajadores, para que ahora puedan afrontar ese gasto que se viene en las familias trabajadoras. Eso, lo formal, lo informativo, y eso yo diría que no hay nada que criticar. El tema es que la presidenta aprovechó esa situación y esa cadena para no dejar títere con cabeza. Criticó a medio mundo, le dio con un caño a medio mundo Cristina y además, y esto me parece que es lo más grave, hizo una suerte de incitación para que los jóvenes de la cámpora que estaban allí, para que los sindicatos y los trabajadores vayan a los supermercados y, escuche bien, a las librerías para ir a controlar in situ, poniendo el cuerpo para ir a controlar los precios. No me parece que sea el mejor mecanismo, no me parece que sea un mecanismo adecuado, pero eso es lo que la presidenta dijo hoy cuando planteó que no nos tomen de estúpidos, que no tenemos que permitir que los empresarios saqueen el bolsillo de los trabajadores, se lleven el salario de los trabajadores. Y para eso convocó, insisto, a la militancia y le dijo a Caló, uno de los que fue muy criticado por Cristina, le dijo a Caló, que ustedes saben, es el titular nada más y nada menos que de la CGT oficialista, Caló, no hay trabajadores que se mueran de hambre. Es más, la presidenta, yo diría en una forma muy particular que tiene de analizar la realidad, cuando fue a ver quiénes son los que habían comprado los dólares, dijo que casi la totalidad correspondía a los trabajadores e inmediatamente sacó como conclusión, bueno, no están tan mal entonces, no es que tienen tantas dificultades y tienen la posibilidad de ahorrar en dólares, y me parece que no está viendo la otra parte de la película. También le tiró un palito de costado a Barrio Nuevo, y yo diría que también a Scioli, porque habló de esos sindicatos que hasta tienen casino, el casino del sindicato de los gastronómicos en el que Scioli participó de su inauguración en Mar del Plata. Fue crítico de Eduardo Costa, el radical de Santa Cruz, porque lo acusó de vender a un precio demasiado caro la bolsa de cemento. Por supuesto, contra los empresarios del campo y también contra todo tipo de comerciantes. En un momento entró en una lógica de nos dicen que aumentamos los precios, nos hacen responsables de haber aumentado los precios, e hizo una enumeración
de todos los presuntos logros de esta década ganada. Entonces dijo, aumentamos los salarios, aumentamos la cantidad de trabajadores y de ocupados, tenemos 6 millones de empleos nuevos, aumentamos. Algunas cosas eran ciertas, algunas cosas eran falsas, pero toda la otra parte que aumentó en esta década, la presidenta no dijo nada. Simplemente le recuerdo, también aumentó fuertemente la inflación en la Argentina, también aumentó fuertemente la corrupción en la Argentina, también aumentaron los patrimonios de muchos de los funcionarios, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad y también aumentó el autoritarismo. Lo digo para compensar un poco, para que la presidenta no se crea que vivimos en Cristinilandia. Le doy mi palabra. Yo le dije que este era un programa especial, no solamente por el debut de Diego Leuco con los informes especiales, sino por la presencia de colegas, amigos realmente respetables, y porque vamos a hacer un programa especial después de haber pasado por la actualidad de la cadena de Cristina, sobre el rol del periodismo en estos últimos años, sobre la relación del periodismo con este gobierno, sobre lo que todavía viene. Déjeme que le presente al señor Miguel Wiñaski, Nicolás Wiñaski y Luis Majul. Muchas gracias por haber venido a los tres. Usted puede ver, si tiene ganas, y la cámara se lo va mostrando después, distintas producciones desde el punto de vista periodístico de la investigación. Esos libros que han ido marcando varios de los temas importantes de debate en los últimos tiempos. Si usted ve allí, está el exitoso libro de Majul. Bueno, ¿qué libro de Majul no es exitoso? Pero digo, la biografía de Jorge Lanata, uno de los grandes personajes que tiene que ver con el periodismo y con el debate y la discusión de estos tiempos. La Dueña, cuyos autores son estos padres e hijos que están en estos momentos con nosotros. Dicen todos, dice Majul, dice Lanata, que este libro no es una bomba. Dicen que el joven Nicolás, que es una de las grandes revelaciones del periodismo ya hace bastante, hoy es una consagración, es el que ha investigado, el que ha husmeado, el que ha buscado, el que ha revelado, el que ha destapado todas las actividades del periodismo. Y que el filósofo, el hombre de la academia, Miguel, un formador de periodistas, además ha sido el que le ha tocado el rol de la reflexión. Y Luis, además de haber apostado fuerte desde el punto de vista periodístico a la investigación, además se ha convertido en editor, y no solamente ha funcionado en todo este proceso como investigador y como escritor de estos libros, sino también con su editorial Margen Izquierdo, que ha publicado La Dueña. Majul, por supuesto, el libro tan fuerte, El Dueño, y también porque creo que Lanata y Víctor Hugo tienen bastante que ver con lo que representan uno y otro en este tiempo, también el libro El Converso, de un poco la biografía no autorizada de Víctor Hugo Morales, hecha por Pablo Sirven. 2 o 3 cosas que les quiero decir. Creo que la batalla cultural de sojuzgar al periodismo, de controlarlo todo y que nadie lo controle, el gobierno ya la perdió. El gobierno ya la perdió, pero ¿sabe por qué? Logró dividir al periodismo, logró desprestigiar a determinados sectores del periodismo. Pusieron un aparato de persecución con la CIDE, con la AFIP, con los paraperiodistas K, con la ofensa, con la injuria. Pero no terminaron de quebrar al periodismo, ¿sabe por qué? Porque hay que respetar el ADN de este maravilloso oficio, que es la mirada crítica de las cosas. No hay antecedentes en el mundo de un periodismo chupamedias que funcione. La gente no lee los diarios para enterarse de las bondades que tienen los gobernantes. La gente sabe que los propagandistas son de una profesión absolutamente honrada, pero que no tiene nada que ver con el periodismo. Los periodistas tenemos que buscar la verdad, pero siempre parados en una mirada crítica, sobre todo de los poderosos, de todos los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, de todas las miradas políticas del gobierno de la provincia de Santa Fe y de todas las empresas. Y tenemos que evitar todo el tiempo que cualquiera nos baje línea. Que nos podemos equivocar, por supuesto. Si Maradona erró penales, ¿cómo no nos vamos a equivocar los periodistas? Pero tenemos que tener la mirada crítica siempre y el trabajo ético. No cobrar ni pagar por una nota, no dejar que nadie nos diga lo que tenemos que decir y tratar de buscar siempre la verdad en función del bien de la comunidad en la que vivimos. Así que de todos estos temas vamos a hablar con ellos, si usted me acompaña. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. Son periodistas con mucha actividad, sumamente ocupados, pero les agradezco que estén en estos momentos acá.
Le pido a vos, Luis, te pido a vos, decime cuando tomas la decisión. Hay dos decisiones importantes que has tomado, muchas. La primera, investigar vos. Libros que vinculados a los negocios sucios, a la corrupción. Eso ya es jugar fuerte y correr riesgos. Segundo, armar una editorial que publique libros de actualidad e investigación. Y tercero, convocar a los Wieniawski también para que ellos se sumen y también trabajen. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo toman esas decisiones? Mira, el otro día presentamos el libro en Mar del Plata. Antes que nada... Le invité a Mirta Legrand, porque también tuvo la presentación, Mirta. Antes que nada quiero felicitarte porque empezaste en Radio Mitre. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos, toda tu banda de colegas y amigos. Muchas gracias. Y vos sabés que tiene que ver eso, no es una mera felicitación. Yo cuando presentamos el libro, La Dueña Mar del Plata, que fue impresionante porque fue con muy poco tiempo de preparación, sí. se llenó un recinto de 1000 personas. Vino Mirta Legrand espontáneamente. Mirá vos. Y yo cuando vi toda esa gente y la ansiedad y la expectativa que había, viste, uno tiene que hacer preguntas sencillas. ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué somos lo que somos? Y a lo que vos dijiste yo le quiero agregar esto. A partir de ahora, ya de antes, pero a partir de ahora, viene una tarea muy fuerte de rescate del oficio. Claro. De rescate del oficio. Ante las puteadas, las ninguneadas, los tipos pagos que te insultan. El laburo que tenemos que hacer nosotros es rescatar el oficio. Y yo me definí, o nos definíamos todos los que estamos ahí, como sobrevivientes. Claro. Hasta los libros se hablan y se caen. Bueno, sí. Digo, como sobrevivientes, pero en este sentido, estamos de pie. Claro. Después de tanto, porque yo la verdad que estos 12 años, sobre todo los últimos 10 años, yo personalmente no he sido el único, le he pasado recontra mal, persiguiéndonos con la publicidad oficial, con la FIP que mentía diciendo lo que... La pasó recontra mal, me tuve que sentar varias veces junto a mi familia diciendo, miren que se viene una fuerte, me van a acusar de lo que no soy. No hablo solamente por mí, hablo por un montón de gente. Sí. Por un montón, pero un montón. Cineastas, actores, lo que vos quieras. Y esto tiene un sentido de más autonomía y más rescate del oficio. Lo que vamos a hacer este año, en el nuevo lugar que tiene la cornisa, que se llama Margen del Mundo, que está detrás en Concepción, en Arihuana, en el cementerio de la Chacarita, va a ser una muestra de periodismo, quizá el primer mini museo, si querés vos, digo mini porque no es el Malva, pero va a ser muy fuerte como simbólico, de periodismo argentino. Vamos a hacer los últimos 40 años de periodismo argentino, de Walsh a la Nata, como referencia cronológica. ¿Y por qué? Porque la idea es incluir, rescatar, pero rescatar de verdad, rescatar, por ejemplo, hasta el Víctor Hugo Morales que relató el gol de Diego Armando Maradona, aunque yo no tenga nada que ver con lo que hace, que a mí personalmente, hoy lo que hace, me da vergüenza ajena. Pero tenemos que empezar a rescatar el laburo nuestro, porque nos quisieron, y vos decís que la batalla contra nosotros, la batalla de dividirnos, lo lograron. Y la batalla de ensuciarnos necesita muchos años de reivindicación del oficio, del oficio. No de la operación, estamos en contra de. Yo estoy en contra de este gobierno cuando miente. Hay que criticar a un gobierno como el de Macri cuando el ministro de Educación dice ahora con el tema de Internet va a haber vacante para todo y resulta que hay 7000 pibes con... O sea, laburar de periodista y rescatar el oficio. Por eso vivimos. Cuando me dicen, ¿por qué haces eso? Ni por la guita. No tiene que ver con eso. De hecho, si yo hubiera querido hacer guita, hubiera hecho otra estructura. Nos va recontra bien, Con la dueña que está vendiendo miles y miles de ejemplares y que es un libro para sacarse sombrero, escriben el borrador de la historia. Escriben el borrador de la historia. ¿Y sabes qué? Yo cuando veía lo que se está vendiendo, porque se está vendiendo y sigue primero, gracias a Dios, ¿sabes la cantidad de gente a la que le damos laburo? El otro día yo discutía con una militante acá, decían, ustedes son vendepatria. Le digo, yo te voy a explicar lo que hago. Doy laburo, reinvierto acá. ¿Viste lo que decía la presidenta? Yo reinvierto acá, doy laburo. Con lo que es el producido de la dueña se le da mucho laburo a libreros, a correctores, a diseñadores, a un montón de gente. No me jodan más, generamos riqueza. ¿Desde dónde alguien te grita vende patria? Yo genero riqueza y pongo la plata acá, y peleo acá, y me aguanto a tipos que me acusan falsamente con todo el poder del Estado. Exactamente. Vende patria.
Exactamente. Pero vayan bueno, pónganse lo que se tienen que poner en su lugar. Esto es lo que digo yo. Reivindiquemos lo que somos. Con todos los defectos, como decís vos, con todos los defectos. Yo me equivoco mucho a veces, pero luego con lo mejor que puedo, con lo mejor que puedo y que me da este oficio, que es maravilloso. Miguel, vos que sos un poco el más estudioso, el más vinculado a la academia, no es así. pero te dirigís realmente una carrera de periodismo, además de que sos filósofo. Luis habla con bronca y yo lo comprendo porque yo tengo esa misma bronca de la humillación, del insulto y del agravio. ¿A vos qué te produjo todo esto que pasó y cómo crees que sigue esta película vinculada a la relación del gobierno con los medios? No, yo comparto el sentimiento de bronca y te diría, en conjunto con eso también el de la reflexión, ¿no? Porque hemos sido víctimas efectivamente de agravios absolutamente injustificados por una cuestión asombrosa. Yo prefiero, en lugar de utilizar el término verdad, utilizar el término información. Información. Digo, la búsqueda de información es una tarea, nosotros la sabemos, muy complicada, muy compleja, que requiere de unos saberes que uno demora, en fin, no sé, décadas, tanto tiempo, ¿no? Es un oficio, ¿no? Seguro. Y es a la vez una profesión, y es respetable, y además somos laburantes. ¿Y desde qué lugar se nos ha estigmatizado a los laburantes con esas invectivas, con esos insultos, con esas descalificaciones, con esas gigantografías, induciendo a pibes a que nos escupan en la cara cuando tu laburo es informar? Y puede haber una sociedad sin información, solamente puede haber alucinación. Y yo creo que el cristianismo fundó el sistema de la alucinación popular. La matriz es el INDEC. Entonces, y se ha creído, que es una cuestión que la sociedad debe pensar, en esa alucinación popular. Y ¿sabes qué? Frente a la información, y los periodistas francamente trabajamos en eso, no es un oficio ni más ni menos honroso que cualquiera, pero es un oficio respetable como cualquiera. Trabajamos buscando esa información. Sin esa información estaríamos mucho peor, bastante mal estamos. Pero si no tocamos fondo y si tenemos todo el futuro que tenemos, es en buena medida porque está la información ahí y al final la información triunfa. Impresionante, la alucinación popular. Te lo voy a robar para alguna columna, Miguel, pero te aviso que te voy a robar la idea. Nicolás, vos sos el más joven, por lo menos, de esta mesa. ¿Cuántos años tenés? Más irresponsable. 33. 33 años. Pero a su vez estás desarrollando un trabajo en la radio, en el diario, escribiendo, trabajando en televisión con La Nata. Decime un momento donde te haya dado tristeza lo que pasaba y un momento de gran satisfacción y de alegría profesional que te ha dado este laburo. No, alegrías por suerte muchas y me las sigo dando porque la verdad que me encanta y trabajo con muchísima alegría. Y tristeza sobre todo cuando los que atacan son o eran sus compañeros de trabajo. Claro. Compañeros nuestros de redacción. Que saben lo que somos. Periodistas que saben lo que somos y que trabajan todo el tiempo de descalificar. Primero yo creo que fue una estrategia de gobierno ahí. Primero fue tratar de descalificar a las empresas periodísticas y después a la reputación personal de los periodistas. Tratan todo el tiempo de encontrar supuestas fallas, supuestos fallidos verbales para manipularlos y todo el tiempo intentar desacreditarnos a nosotros. Me dio mucha tristeza, por ejemplo, ver a supuestos periodistas criticando o persiguiendo a Laura Muñoz, ponele, la testigo del caso Chicone, que se animó a contar lo que sabía sobre la relación de Vudú con la empresa Chicone Calcográfica y fue atacada desde la televisión pública muchísimo, e incluso hasta le dijeron loca. La verdad que la pasó bastante mal y por gente que es periodista que la tendría que haber llamado para conocer por lo menos su posición o para que ella vuelva a contar todo lo que sabía por el vicepresidente. Durante esos meses la verdad que me dio tristeza, me da también mucha bronca y a la vez yo creo que genera muchas veces la reacción contraria, ¿no? Me pasó que de estar viendo 678 o esos programas me están hablando de mí y la verdad que me dieron muchas más ganas de seguir investigando, de seguir escribiendo notas cuando veía cómo desde el Estado nos atacaban, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo les digo que el Estado gasta miles de millones de pesos en una cosa que les termina saliendo mal. Yo lo comentaba en la presentación, a mí cada vez que me atacan, pero de verdad me da... Yo me banco la crítica, soberbio, escribiste esto, no me gusta lo otro, la crítica me la banco. La discusión,
en el contexto de la crítica me la rebanco también. En el contexto de una crítica profunda, no, me la rebanco, de izquierda a derecha no hay problema. Ahora, cuando te empiezan a putear e insultar por nada, yo digo, acá hay, lamentablemente, plata del Estado. Sí. Lo que dice Nico, para mí es la gran... Cuando se escriba la historia sobre estos años del kirchnerismo, se dirá que fue una decisión política, no una decisión profesional de otros colegas. Néstor Kirchner decidió primero elegir a Manieto como su principal enemigo. Ponernos a todos nosotros debajo de él para bajarnos el precio. Y después meternos en una lucha de intereses que no es nuestra, porque la verdad que la pelea de intereses de Clarín no es mía. De Clarín o de cualquier otro grupo. De cualquier empresario. No es mía. Nos metió, fue muy inteligente porque de alguna manera nos bajó el precio a todos. Y por eso tenemos que hacer este laburo de rescate del oficio. Ahora vos fíjate qué importante es la información, lo que dice Miguel, con la actualidad y con lo que importa. Hace mucho tiempo, mi colega que trabaja conmigo en la radio, en la red, Gustavo Noriega, me viene diciendo, cuando yo digo, pará, Gustavo, asignación no es universal, ¿no? Pero asignación por hijo, matrimonio igualitario. Yo estoy en contra de ser un crítico ciego. Reivindiquemos rescatar lo positivo, que es lo que corresponde también. Reivindiquemos lo que haya que reivindicar. Y Gustavo Noriega, en una discusión apasionante que siempre tenemos con él, me dice, para un poquito. Toda esta historia empezó con una gran mentira. Para mí la mentira no es, como diría, esto lo agrego yo, como diría Fait, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Empezaron a mentir sobre las estadísticas oficiales hace ya muchos años. La pelea de Lavagna con Néstor Kirchner fue por este modelo económico que terminó en el desastre que es hoy. Yo lo recuerdo perfectamente, porque como todos nosotros hacemos off the record. Yo recuerdo que Lavagna discutía por un fondo anticíclico que nunca llegó. Seguro. No sé si discutía tanto para que el INDEC no empezara a manipular información. Todavía en ese momento no se había manipulado tanto. Le decía a Lavagna, subamos gradualmente las tarifas porque esto explota. Y la respuesta de Kirchner, ¿cuál fue? Manipular las estadísticas oficiales. A ver, empecemos, manipular las estadísticas oficiales. ¿Y qué es lo más grave de todo? Que si un tipo es capaz, yo cuando decidí escribir El Dueño, dije, este presidente va por todo, es capaz de cualquier cosa. Es capaz de ir contra nosotros, contra nuestra familia. Porque si es capaz de mentirte en lo evidente, te dice, la inflación es de cosas, y vos al supermercado y decís, ¿me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? No son números fríos, están ocultando a pobres, están mintiendo sobre la pobreza. El primer gran error, cuando hablemos del plan económico, el primer gran error es la mentira del INDEC. Después diremos el segundo gran error y el último será el cepo cambiario, si queremos hablar de economía y me echarlo con esto. Ahora, si son capaces de mentirte en el changuito que vos vas a comprar toda la semana, todos los días, todos los meses, ¿de acuerdo? Seguro. Son capaces de hacer cualquier cosa. Y fíjate cómo se está derrumbando, espero que no se derrumba del todo y espero que Cristina termine bien parada y el gobierno y el país hasta el último día de su mandato. Pero la primera mentira fue la del INDEC. Y después le sumaron otra mentira y otras mentiras y otras manipulaciones. A mí, gente muy cercana a Néstor Kirchner me dijo, mira, desde lo personal con vos, ningún problema. Ahora, yo te tengo que tener al lado enfrente, en la trinchera. Es una decisión política. Pero ¿cómo significa? Estás enfrente de la trinchera y yo miento y yo digo cualquier cosa. De vos, de tu familia, del lugar donde trabajar, de tus amigos y de lo que vos haces. Terrible. Habla Luis Majul de Lavagna cuando Néstor Kirchner decidió desprenderse del gobierno. Tengo para mí también que no quería un testigo de la matriz corrupta del Estado, que Lavagna estaba viendo algunas cartelizaciones y ya empezaba a observar de qué manera se iba a estructurar esta mega corrupción que instaló el Estado kirchnerista. De esa mega corrupción vamos a hablar en un rato, porque estos libros no son solo palabras, reflexiones políticas, reflexiones ideológicas. Hay revelaciones respecto de algunos personajes como Vudú, algunos otros como Lázaro Báez. En instante vamos a hablar de eso. Y no se vaya porque Carlos González Prieto nos va a contar cómo están hoy las relaciones del gobierno con el campo. ¿Es cierto que va a haber alguna modificación en las retenciones? ¿En qué rubro puede haber modificación en las retenciones? Y Diego Leuco con su informe especial respecto de 2 muertes que ocurrieron muy cerca del guardaespaldas de Guillermo Moreno. Ya venimos, le doy mi palabra.
Ya seguimos conversando con tres amigos, tres colegas que han hecho un trabajo realmente ejemplar en los últimos tiempos para tratar de buscar, no la verdad, como dijo Miguel Wiñaski, la información, porque la información no es un derecho que tenemos los periodistas, es una obligación que tenemos los periodistas para cubrir el derecho que tiene el ciudadano de informarse. Y hablando de información, Carlos González Prieto, buenas noches y gracias por estar aquí, Carlos. Buenas noches, gracias a vos. Estamos comenzando el año. ¿Y cuál es la data que hay respecto de la relación del gobierno con el campo? Hubo varios cascotazos últimamente. Sí, bueno, sigue la atención, fundamentalmente Capitanich y Kicillof, que acusaron a los productores agropecuarios de especuladores, amarrocadores, desestabilizadores. Hasta Luis Delía también se prendió en la polémica y cual Cusquito Garronero también largó un Twitter diciendo que estamos ante un golpe agrogarca y también pidiendo que se aplique la ley de abastecimiento. Es una ley que todavía está vigente y que permite al Estado incautar mercadería. Pero ¿por qué este ensañamiento, Alfredo, del gobierno con el campo? Es interesante ver del total de divisas que entran al país por año de todos los sectores, del total de exportaciones, son 83.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares, 45.000 dicen algunos, son cifras del INDEC. Corresponden al campo. Corresponden al campo, esto es, productos primarios más los que los economistas llaman MOA, que es manufacturas de origen agropecuario. Claro. Es decir, más del 50% de los dólares que entran son del sector agropecuario. Y a lo que más están apuntando es a la soja, que es dentro de este 50% de divisas que entran, lo que más divisas genera. La soja se siembra en octubre, noviembre y se cosecha en mayo, son 6 meses nada más. En la campaña 2012-2013, Argentina produjo 47 millones de toneladas de soja. De esos 47 millones que se produjeron el año pasado, 41 o 42 millones ya se vendieron, ya se exportaron, ya entraron los dólares. Quedan 6 millones de toneladas, esto es un 12% del total de la cosecha. No es mucho, lo que pasa es que es mucha plata que el gobierno necesita. Ante la desesperación por los dólares. Ante la desesperación están ávidos por estos 6 millones de toneladas. Si no hubiese tanta necesidad de dólares, esperarían abril, que ya entran 40 millones más y es una bocanada de plata que les va a entrar. Pero la necesidad es aquí y ahora, por eso le piden a los exportadores que adelanten las ventas, por eso le piden al Banco Nación que no le dé crédito a los productores para que se vean obligados a vender. Y por eso, Alfredo, desde una fuente del Ministerio de Economía, una persona no de los altos ejecutivos... No el ministro, no hablas con Kicillof. Yo no hablo con Kicillof, hablo con un técnico que está en el ministerio hace muchísimos años. Le han pedido a un equipo de técnicos de base, digamos, analizar cómo impactaría una medida donde anuncien una reducción importantísima en las exportaciones de trigo, que parece como una gran medida, pero si no se exporta trigo no les ingresa nada de plata, y en el mismo momento subir algún puntito a la retención de soja, que es donde realmente ingresa plata. Esa sería una línea de estudio. La otra línea de estudio sería un impuesto como el que hicieron con las compras en el exterior o con la venta de dólares, que cuando vendés soja se pague un porcentaje a cuenta de ganancias. La realidad, Alfredo, es que si bien Cristina o Capitanich, que es su ejecutor, ha nombrado a un ministro que entiende de campo, que conoce, con un equipo, está Delgado, Dillon, un equipo sólido y realmente importante, en vez de recibir a los que más... Me quedé sin audio. En vez de recibir a los dirigentes agropecuarios, recibe paradójicamente a los representantes de los exportadores, que son representantes de grupos realmente concentrados de la economía, y deja nuevamente de lado el diálogo con el campo. Carlos González Prieto, muchísimas gracias con los adelantos. Bueno, yo había dicho que íbamos a hablar un poquitito de esa matriz corrupta. Uno de los capítulos se llama Cristina es Lázaro. ¿Qué dice en ese capítulo? Yo lo he leído apasionadamente, lo tengo subrayado, pero contale a los que todavía no han comprado ese libro, ¿qué dice ese capítulo? Mira, mostramos cómo la presidenta de la Nación está absolutamente comprometida con las finanzas irregulares de Lázaro Báez, que está investigado por lavado de dinero en la Argentina, en Uruguay y en Suiza, con 2 investigaciones que avanzan mucho en Uruguay y sobre todo en Suiza, donde tiene bloqueadas las cuentas. Es nada más y nada menos que el socio de Cristina Kirchner. Cuando empezó el caso de la ruta del dinero acá, hubo como una especie de operación de los funcionarios más cercanos a la presidenta que decían que ella no sabía tanto los negocios de Lázaro, que lo manejaba más Néstor Kirchner. Eso no es así. Ella aún hoy se sigue beneficiando con las finanzas de Lázaro Báez. Lázaro Báez alquila parte del hotel más importante que tienen los Kirchner, que se
llama El Alto Calafate, nosotros lo contamos en el libro, y después Hugo Alconada Mon en La Nación publicó muchísima más documentación al respecto. Comparten un campo en común. Cristina tiene un campo con Lázaro Báez que ella compró a precio vil porque es tierra fiscal en el Calafate, y que le vendió la mitad de ese campo a Lázaro un día en el que dio uno de los discursos más fuertes en contra justamente del campo y de los sectores agrarios. Ese mismo día, cuando ella atacaba el campo, le estaba vendiendo la mitad de un terreno de 9 hectáreas en el Calafate. Está absolutamente vinculada a la fortuna presidencial, a la de Lázaro Báez, que es un empresario que creció muchísimo siempre al lado de los Kirchner. Era un empleado de banco en Santa Cruz en los 90 y hoy es uno de los máximos terratenientes de la Argentina. Tiene aviones privados, empresas petroleras, es el máximo constructor de obra pública a nivel nacional y sobre todo en Santa Cruz, que casi tiene el monopolio. Ahí lo que funciona es como una especie de círculo de dinero, ¿no? Los Kirchner apretan un botón, sale dinero público desde el Estado a las empresas de Lázaro Báez y inmediatamente parte de ese dinero vuelve al propio patrimonio de la familia presidencial. Es increíble. Miguel, viendo todo esto, obviamente que sos un hombre de mucha experiencia en el periodismo, ¿qué es lo que más te sorprendió a la hora de escribir el libro, de redactarlo? ¿Qué fue lo que más te impactó respecto de La Dueña, como han titulado el libro sobre Cristina? Dos cosas. Por una parte, la extraordinaria capacidad de simulación que tiene Cristina. Mira, yo observé muchas veces los reportajes que vos le hiciste a Cristina, que están grabados y que están en YouTube y por allí. Sí, dos entrevistas le hice. 2 entrevistas. Antes de ser presidente. Antes de ser presidente. Como diputada y como senadora. Bueno, es un documento realmente muy valioso, porque hay veces una persona que aparece institucionalista, digamos, que esté creyendo en la democracia, en la división de poderes, en la honestidad, en la transparencia, pero la historia se lee de adelante para atrás. Pero Cristina era esta. Claro. Es esta líder brusca, personalista y con las manos, la verdad, hundidas en la corrupción, porque ella sabe lo de Lázaro, efectivamente. Nosotros nos preguntamos muchas veces cuánto dinero tiene Cristina, porque tiene mucho más que aparentemente que lo que se declara, y lo que se declara también es irregular, ¿no? Si no fuera por Ollarvide, eso estaría en otros carriles, ¿no? Claro. Y Lázaro tiene 5 o 6 mil millones de dólares. ¿Y por qué un tipo tan rudimentario y tan bestial tiene ese poder en la Argentina? Entonces me llama muchísimo la atención, yendo a tu pregunta, la simulación por una parte y por la otra, ¿sabes qué, Alfredo? La fragilidad. Y esa mujer que hoy hablaba con esa contundencia, con ese énfasis y demás, se va de cámaras y llora y está angustiada y se siente muy sola y solísima, ¿no es cierto? Y eso francamente es una personalidad, algo tiene esta mujer. Disculpa que interrumpa, hay un capítulo de La Dueña, a mí fue uno de los que más me fascinó, ¿no? Efectivamente, como dice Jorge Lanata en la tapa, es una bomba, no parece un libro, es una bomba, porque vos lo abrís y parece que en cualquier momento explota, ¿viste? De verdad. Es el testimonio en primera persona de la entrevista privada que tuvo Pedro Robledo, ¿recordás? El dirigente, militante dirigente del PRO, que fue agredido por su condición de homosexual, y luego fue invitado por Cristina. Sí. Ese capítulo se llama, ¿cómo se llama? Llanelo Ferragamo. Llanelo Ferragamo, porque tiene una discusión en el medio de la charla. Y creo que la pareja de Pedro Robledo le dice: Cristina, ¿repetiste el Ferragamo ayer? O el cinturón ayer, el cinturón. Cristina le dice: no, yo no repetí. Mirá bien, este Ferragamo y el otro Chanel. Ahí no compra Industria Nacional. Bueno, digo, una chicana del periodismo opositor, ¿no? Pero quería decir, cuando uno revisa prácticamente el monólogo de Pedro Robledo en ese capítulo, es impresionante la Cristina que uno ve. Claro. Y la verdad que cuando la confronta con la Cristina de hoy, es como un abismo, ¿entendés? Es Cristina transformada, hablando un poco así, casi como, ¿viste? Como la parodia que le dicen a Macri. Claro. Muy preocupada por las marcas. No es la Cristina completa esa, ¿no? No, es una parte, por supuesto. También es una Cristina militante, una gran oradora. Sí, obviamente. Ahora, te juro que te impresiona. Y te impresiona, a mí lo que
parece una tontería, pero una de las cosas que me impresionó de lo que contaba Pedro Robledo, lo que cuenta Pedro Robledo en el libro, no voy a contar todo porque si no la gente no va a seguir. Sigue primero hace muchas semanas, no queremos que... No lo quieren quemar. No. Pero dice, cuando ella... Bueno, lean cuando ella cuenta qué es lo que hace cuando vuelve de trabajar, digamos. ¿Qué es lo que llega hace? a su casa? ¿Cuál es la principal actividad que hace? Es impresionante. No contemos, pero porque ahí realmente vos te confrontás con la pura verdad, porque los agarró, chicos, yo lo voy a contar lo que hago. Y les contó. Obviamente sin pensar que Pedro Robledo se lo contaría a los Wieniawski, ¿no? Claro. Y te digo que es una cosa impresionante, porque ahí uno empieza a entender algunas cosas personales. Yo no hago psicología, sí analizo la política. Y empiezo a entender por qué hoy Argentina está como está, por qué la Argentina con Kirchner hubiese sido de otra manera, por qué se muere Kirchner, Cristina se ve obligada obligada por las circunstancias, más allá que quiera o no quiera, a aceptar la candidatura, a hacer un duelo rapidísimo, que nunca termina de hacer el duelo, a empezar a vivir un montón, a sentirse que de alguna manera es ella sola y no le debe nada a nadie por el 54% de los votos, claro. Y a cometer, a mi entender, cada vez más errores políticos. La verdad, yo no soy un especialista en economía, pero tengo más de 50 años y viví en este país cada 10 años, pum, pum, pum. Explíquenme el cepo cambiario. Claro. Que todavía, vos sabés que yo todavía no entiendo. Entiendo los objetivos, necesitamos más dólares que yo. Ahora, vos hablas con un economista de derecha, de izquierda, de centro, progresista, no progresista, pro cubano. Claro. No tiene explicación. No hay manera. O explícame para hablar de actualidad. Y esto también tiene que ver con la presidenta y con las decisiones del gobierno. Explícame por qué el ministro de Economía dice: ahora, a partir de ahora vamos a levantar el cepo y lo vamos a hacer con un sesgo hacia los que menos tienen. Y al otro día te encontrás que si no tenés 7 lucas 200, no podés comprar ni un mínimo. Bueno, según Cristina hoy, lo dijo en la Casa Rosada para criticar a Caló, no hay gente a la que... No hay trabajadores que tengan hambre y el 100% que cobren un salario. Casi de los que compraron dólares son asalariados de la presión. Pero hablemos de... Te propongo esto. ¿Cómo no hay nadie en el gobierno que le diga, presidenta? ¿O no hay nadie que le diga, che, el ministro acaba de decir esto? Eso es muy impresionante. Esto es. Eso es muy impresionante. Vos lo viste a Caló hoy, qué tipo bajó la cabeza. Humillado, ¿Y por qué no le importa? Dijo, señora, después le voy a discutir. ¿Viste? Claro. Es el representante de los trabajadores, ¿no? Humillado en cadena nacional y además gratuitamente. Y con una mentira tan grande y hasta violenta, porque... Bueno, lo que yo quiero decir es que hay algo en el ejercicio de la política argentina teñido por esto, como el menemismo teñido de frivolidad, de locura, de corrupción, de mucha corrupción también en la Argentina. Hay algo en este ADN de esta década, para mí recontra desperdiciada, que todavía no terminamos de explicar y que la voy a explicar con la historia reciente. Por eso son tan importantes los libros. Explicar, tratar de ayudar a entender los fenómenos políticos, los fenómenos sociales, también es parte de nuestro laburo de periodistas y sobre todo cuando vamos a los libros. Hay un capítulo, Miguel, que se llama, que está vinculado a Máximo, al hijo. Hay mucho que se ha tejido alrededor de eso. Sí. Después de esa investigación, después de reflexionar sobre el tema, ¿cuál es el rol que tiene? ¿Qué papel le adjudica a Máximo? Mira, es otra cosa inexplicable, pero realmente es un personaje con un inmenso poder. Digamos, es como que asume en algún sentido el rol de Néstor Kirchner, no con esa locuacidad ni esa presencia ante cámara, sino de manera silente. Pero ella confía ciegamente en Máximo, se ampara y le pide consejo. Ahora, francamente, depender de un consejo de Máximo, cuyo mayor pergamino laboral es haber renovado los plazos fijos de los padres, es realmente inquietante, y nosotros somos millones de personas dependiendo de las decisiones, en alguna medida, de un tipo como este, ¿no es cierto? Es increíble, ¿eh? Pero realmente es increíble. Una acotación más muy simple. Estos tipos han montado un enorme sistema propagandístico y son muy malos propagandistas. Porque la verdad que los mensajes son tremebundos, son siempre efectivamente, como decía Luis, son boomerang. Y por ejemplo el cepo, el mensaje es atroz, es exactamente al revés. Claro, logran siempre el propósito distinto a lo que buscan. Ni lo que supuestamente, entre comillas, creen que hacen con mayor enjundia, que es la propaganda, la hacen bien, sino al revés. Es muy raro. En un ratito le quiero preguntar a Nicolás Wieniawski, explicó con mucha precisión
quién es Lázaro Báez y qué tiene que ver con Cristina. Creo que el caso de Amado Vudú tiene similitudes y tiene diferencias muy importantes, y se lo vamos a preguntar a uno de los periodistas junto a Hugo Alconadamón y a otros colegas que más ha investigado el tema. En un ratito, y además Diego Leuco, que va a presentar qué fue lo que pasó con esas dos muertes tan extrañas vinculadas a Acero Cali, el guardaespaldas de Guillermo Moreno. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, por supuesto que estamos registrando a través de Twitter, de las redes sociales, la repercusión que tiene el programa. Agradecemos muchísimo a la gente que le parece que este es un debate interesante, que vale la pena darlo, y aquí en televisión. Y así a cara descubierta, hablando lo que cada uno piensa. Había quedado planteado el tema, Nicolás Wieniawski, de las diferencias entre Lázaro y Amado Vudú, porque son parte también de algo gigantesco llamado corrupción, pero me parece que los mecanismos son distintos. Los mecanismos son distintos, primero porque Lázaro Báez es el socio de la presidenta y la fortuna de Lázaro depende de las decisiones de Cristina, y las fortunas de las dos familias están entrecruzadas todo el tiempo. Pero Cristina es Vudú en el sentido político, y también en el caso Chicone. Cristina se decidió por Vudú, es un invento de ella sola lo puso como vicepresidente, fue ella la que lo nombró en el ANSES, contrariando algún deseo de Néstor Kirchner y de Alberto Fernández, y la compra hostil de la empresa Chicone Calcográfica, la imprenta de billetes que realizó la gente vinculada a Amado Vudú, se decidió en la Quinta de Olivos, en la casa de Cristina y Néstor Kirchner, con Néstor en vida. Es por eso que Cristina hoy lo sostiene tanto el vicepresidente. Está absolutamente comprometida con el caso Chicone. Primero, antes de que se conozca públicamente, fue ella la que avaló la compra, y Néstor también, de esa imprenta fundamental y una empresa estratégica, es la fábrica de hacer billetes. Para hacer billetes te los tiene que encargar el Estado. Todos los productos que podía imprimir Chicone Calcográfica, billetes, acciones, título de bolsa, patentes, DNI, pasaportes, los tenía que encargar el Estado. Y Néstor y Cristina Kirchner avalaron el desembarco de la empresa de Diolfan en Chicone Calcográfica. Y después, no quiero decir que es cómplice, pero que Cristina avaló muchísimo todo lo que pasó, avaló completamente todo lo que pasó con la causa después. Cuando se hace pública y empieza la causa judicial, cuando ella apoya a Amado Vudú, cuando él embiste contra el fiscal de la causa, Carlos Rívolo, contra el juez y contra el procurador Esteban Rigui. Nosotros en el libro contamos en un capítulo que Cristina es Vudú, una cuestión fundamental para mí, cuando ella tiene que elegir entre Esteban Rigui, el jefe de los fiscales, que fue el único ministro de Cámpora, funcionario de Cámpora que está en su gobierno, absolutamente simbólico, y Amado Vudú, un advenedizo economista de la UCD, elige por Vudú y se cierra completamente la defensa sobre él. A pesar de todo eso, hoy la situación de Vudú es muy delicada dentro del gobierno, está aislado, él está bastante nervioso por el avance de la causa. Según mi información, tal vez mañana la causa se reactive fuerte con algunas medidas que pide el fiscal, y que yo creo que van a comprometer muchísimo, quizás a Vudú, hay que ver, pero sobre todo también a Ricardo Echegaray. Hubo alrededor de 10 organismos públicos y de funcionarios de primera línea involucrados completamente en el caso Chicone. No es que solamente Vudú, la gente de Vudú llevó a la imprenta. Ahí hubo un aval de la Secretaría de Comercio Interior de Moreno, de la FIP, del Ministerio de Economía, del Mercado Central, de la IGJ, del Registro Público, del Registro de la Propiedad de la Capital Federal, que cerró el acceso a la información, claro, para que no se conozca, ¿no? Absolutamente. La verdad que es casi todo el gobierno trabajando para defender a un personaje como Vudú. Cristina, según nuestra información, también lo defiende y lo sostiene dentro del gobierno porque no se lo quiere entregar a los medios. Claro. La verdad que cualquiera que hable con alguna dirigente del peronismo opositor más recalcitrante o algún empresario que no quiere nada a la presidenta está muy contento con esa decisión. Esa gente que no quiere a Cristina que está muy contenta con que ella siga sosteniendo a Amado Vudú, porque claro, daña muchísimo la imagen presidencial y la de todo el gobierno, políticos, ¿no? Sin lugar a dudas. El cepo cambiario es el gran error de toma de decisión económica. Y el gran error político de Cristina fue sostener a Amado Vudú. Claro. Alfredo, nosotros... No, porque Lázaro Báez no tenía más remedio, venía. Ahora, en cambio, lo de Vudú es un error absolutamente propio. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Ustedes no hubiesen esperado que Cristina se desprendiese de Vudú? Que le dijese, como le están diciendo ahora muchos a Vudú, ahora le están diciendo muchos, ministros, exministros, che, Amado,
renunciar. Andate. Dice, no, bueno, yo soy el vicepresidente. Amado, yo les digo a esos... hay que aclararle a la gente que nosotros hablamos con gente del gobierno. No lo decimos abiertamente porque para no comprometerlos a ellos, pero hablamos de récord. Algunos de ellos dice que les dijeron, Amado, ya está. Andate. Bueno, hoy no estuvo en el acto en la Casa Rosada, ¿no? Hoy no estuvo, ¿no? ¿Y por qué? Y en un acto muy importante lo sacaron de la mesa donde tenía que estar. Y vos decís que mañana va a haber novedades. ¿Crees que va a haber novedades en la causa? Si no es mañana, va a ser esta semana. Definitivamente va a haber medidas de prueba. Es muy probable que en algún momento se le pida la indagatoria al vicepresidente. ¿Pero por qué no se lo dio porque no quería entregárselo a Clarín? No, y porque está muy comprometido también. Por ejemplo, el socio de Vudú, Núñez Carmona, millonario repentino, que fue la persona que armó el desembarco de los amigos de Vudú en Chicone Calcográfica, que no fue solo Alejandro Van den Brugge, porque nosotros pusimos el foco en él y bueno, ahí está la explicación de la defensa de Vudú, que no lo conoce. Hay otra persona, se llama Sergio Gustavo Martínez, claro, que es amigo de Amado Vudú y de Núñez Carmona, trabajó en la campaña electoral de Vudú, o sea, la de Cristina, y fue accionista de Diorfan, accionista. Tuvo el 2% de las acciones. Ahí no hay ninguna duda que había amigos de Vudú en esa empresa. Núñez Carmona, cuando hablaba con los Chicones, con la familia Chicone, que era la dueña y la fundadora de la empresa que llevaba su apellido, le imitaba la voz de la presidenta hablando sobre el tema. Burlándose irónicamente. No, y además demostrando que habló con Cristina Kirchner sobre el tema Chicone Calcográfica. Imitaba a Cristina hablando de eso. Son rehenes de sí mismos los dos. Son ambos rehenes de sí mismos. Pero es que esto demuestra que Cristina es la responsable. Cristina es responsable de cada uno de estos actos. De Vudú, de Lázaro, de Once. Es ella. Ella es rehén, pero es cómplice también. Por acción u omisión. Por acción u omisión, exactamente, sí. Nicolás, ¿tuviste algún tipo de problema de dificultades con el gobierno, con militantes, producto de tu alta exposición, de los temas que investigaste? ¿Pasó algo? No más que ustedes, que tienen mucho más conocimiento público. Obviamente, cada tanto, algún supongo yo que militante me dice algo así como... El otro día me dijeron Vende Patria también. Un chico que... Yo la última vez que me dijeron les empecé a explicar lo que significa Vender Patria, el peronismo, que yo casi termino, casi me abraza y me da la mano. Entonces digo, acá hay algo mal. O le hicieron mal el bocho a quien se lo tenían que hacer. Eso también es, ¿viste? Es un título. No comprenden. Vos les empezás a preguntar quién fue Cámpora. Sí. Entonces es medio doloroso también. Y no tienen, o tienen la información que solamente reciben de los medios de propaganda, que obviamente es muy pobre. Claro. Y cuando uno le contrasta con datos, se chocan. No, pero igual, la reacción en la calle es buenísima de la gente. Y bueno, después ataques públicos de, por ejemplo, Amado Vudú, que me dijo ignorante, burro. Pero bueno, nunca pude responderme ni siquiera una pregunta. Yo lo invito a que... 3 preguntas, no sé. 3 preguntas le quería hacer a Vudú. Miguel, y esto te pregunto no como colega ni como periodista, como padre. Cuando Nicolás sale y dice este tipo de cosas y habla de Lázaro y todo, ¿te da satisfacción, te da temor? ¿Qué te pasa por el corazón? Ahí compartimos experiencia con Diego. Lo veo solamente como padre. Sí, está peinado, tiene bien la corbata. Nunca está peinado. Nunca está peinado. O sea que soy muy crítico. Pero es un guiñaje auténtico, no está peinado nunca. Ahí somos parecidos. Está muy bien. Igualmente yo los he sufrido a los dos juntos, ¿eh? Yo tengo un libro para contar, ¿eh? Tenés que escribir de cómo lo hice escribir a los dos juntos. No te puedo explicar. A las 7:30 de la mañana estaba ya subido. Página 357 decía. ¿Ah, sí? Escúchame, repetiste 3 veces la palabra comenzaba. Y mire, tenía razón. Es un trabajo alucinante. No, pero fue apasionante, fue muy lindo. Realmente fue emocionante, es porque yo sentía la tensión de padre e hijo, la distinta manera de trabajar que tienen los dos. Claro. Porque verdaderamente... Yo soy muy prolijo y él es muy desorganizado. Miguel es un tipo que te obliga, cuando empieza a escribir, vos estás a 1000 por hora, chequeando datos, y te obliga a pararte y reflexionar. Claro. El ejercicio de escritura que hace con la reflexión seguro. se te contagia en el cuerpo. Y ¿qué te voy a decir? Es un animal, un dato, un diálogo, un diálogo. Ahora, esto lo voy a contar porque te lo voy a contar. Cuéntelo. Nadie nos está mirando. Nunca
Ninguno de los dos escribía en un formato original que pudiese ser decodificado. Es extraordinario. Miguel te mandaba las cosas en un... Algo parecía un Word, porque no era un Word. No se sabía. Escribe con Olivetti, Con el iPad. Desde el iPad. Entonces te mandaba un documento y salían todos signos. Bueno, la última entrega que me hicieron... Sí. Estaba todo repetido. Los capítulos estaban repetidos, intercalados. Ahí los organizó Laura. No, pero fue muy... Yo ¿qué sentía? Que cada vez se iban acercando más a mí como editor. Yo te lo dije a vos también, Alfredo. Sí. Tengo como yo quiero que las editoriales grandes hacen sus cosas. Yo no las critico. Claro. Publican muchos libros y tienen necesidad de la maquinaria... Claro. De ponerla en funcionamiento y de utilizarla, digamos. Margen Izquierdo va a publicar menos títulos por año, pero van a ser bien editados. Y yo les decía, acérquense al libro de su vida. Claro. Al libro que vas a escribir, que va a ser recordado, tiene todo para hacerlo. Acuérdense, trabaje, porque además estos dos estaban con el medio del laburo, cerrando páginas en Clarín, viajando. Claro. Tenían que entregar el libro y uno estaba en no sé dónde, en no sé qué paraíso fiscal, y otro estaba en New York, en Washington. Yo un día lo llamé y le dije, muchachos, renuncio. Les corté la comunicación. A los 2 minutos llamaron y se pusieron tácticas de editor. Pero fue una experiencia muy intensa y muy linda. Les quiero preguntar a los dos, no a Nico, después le voy a preguntar a Nico, respecto de 2 libros que están allí también. Primero, el que escribiste en forma personal sobre la Anata, y segundo, el que editaste sobre Víctor Hugo, que escribió Pablo Sirven, porque me parece que un poco simbolizan, ejemplifican parte de lo que ha pasado con el periodismo. Contame un poquito de estos dos. ¿Qué contrastes encontraste y qué significa para la historia de estos años del periodismo argentino? Está bueno que me lo pregunte, porque me acuerdo que cuando me entrevistó Alejandro Fantino hace un tiempo, me decía, ¿por qué le pusiste a la biografía no autorizada de la Nata y a la biografía de Víctor Hugo Converso? Y yo lo que primero empecé a aclarar, que le puso Converso de título fue Pablo Sirven. Claro, el autor. El primero que llamó Converso a Víctor Hugo Morales. Y la verdad que son de naturaleza, son parecidos pero de naturaleza distinta. La Nata es uno de los pocos periodistas vivos biografiables para mí. Claro. Si uno se acuerda cómo empieza la biografía no autorizada de la Nata, empieza con un intento de suicidio, tomando cocaína y tomando un champán francés en el mejor, casi en el mejor año de su vida y casi en el peor año de su vida, cuando debutó en televisión. Claro. Y cuando lo levantaron de la televisión cuando creía que se comía a los chicos crudos. Así empieza la vida de la Nata, pero la vida de la Nata es eso, es Página 12 y sus reuniones con Gorrerán Merlo. No las reuniones que él no me quería contar, las reuniones que yo fui y averigüé y le dije, bueno, Jorge, a ver, contame cómo fue la reunión con Gorrerán Merlo en Mar del Plata cuando te llevaron tabicado. Es su peregrinación de rockstar, es su relación con las drogas, su relación con el dinero y por qué el mismo hombre que en 1996 dice yo nunca trabajaría en Clarín, ahora es una de las principales figuras de Clarín. Con una intensidad y una sinceridad brutal de parte de él, porque primero, cada uno cuenta de sí mismo la mejor versión. Por supuesto. Ahora, cuando yo iba chequeando las cosas y le digo, Jorge, esto no es así, esto es así. Con dolor, a veces lo reconocía, y ese es el producto del libro. Ese es un libro. Esa es una biografía no autorizada, plantea con mucha intensidad, con alguien dispuesto, en un momento de su vida, no sabía ni que iba a entrar en Canal 13, ni que iba a entrar en Clarín, empezaba con las primeras sesiones de diálisis, en un momento de su vida en el que estaba descarnado y estaba dispuesto a contar absolutamente todo. Y decía, terminábamos las sesiones, yo tuve como 15, 16 entrevistas para el libro, en total fueron casi 30 horas. Y terminaron la sesión y decía, a mí me importa un carajo nada. Y yo salía y decía, mamita, ¿qué más me va a contar? Ese es un libro. El otro libro, la biografía no autorizada, de un periodista muy prestigioso, relator de multitudes, muy respetado en su momento, que un día, para ejemplificar, era el jefe de la barra brava de River, un lunes, y un martes se convirtió en el jefe de la barra brava de Boca.
A mí cuando algunos seguidores u otros no seguidores me decían, che, pero ¿qué problema tenés con Víctor Hugo? ¿Acaso no se puede cambiar de opinión? Pero por supuesto, todo el mundo cambia de opinión todo el tiempo. Pero una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es decir que vos sos el mejor del mundo un día y otro día decir que sos el más hijo de... Y la verdad que el laburo que hizo Pablo explicando eso es un laburo monumental, ¿eh? Viajó a Uruguay, volvió, se encontró con documentos, habló con decenas de personas. Eso es... A ver, son dos biografías distintas, pero son documentos. Para mí son documentos. O sea, la vida de Víctor Hugo Morales contra lo que él quiera, contra lo que él desea, cuando uno se quiera meter en la vida real, periodística y profesional, se va a tener que meter en Converso. No en algo que hicieron, no sé ni qué, oficial y a favor. Son documentos. En el próximo bloque le quiero preguntar a Miguel, no solo como periodista, sino también como formador de periodistas, como formador universitario de periodistas, ¿cómo ve el rol que ha jugado Víctor Hugo Morales durante estos 2 años? Eso va a ser en el próximo bloque. Y luego, lo prometido, Diego Leuco va a presentar su informe especial respecto de estas 2 muertes absolutamente sospechosas, tremendas, vinculadas a Acero Cali, el guardaespaldas de Guillermo Moreno. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, habíamos terminado el bloque anterior preguntándole a Miguel, en su carácter de formador de periodistas, universitario, a la hora de conversar con sus alumnos, ¿qué le puede contar de lo que ha significado y lo que puede significar en la historia del periodismo de los últimos años Víctor Hugo Morales? Mira, esa conversión de Víctor Hugo, la verdad es que lo que evidencia es un poco fuerte, ¿no? Y es más fuerte en algún sentido, te diría yo, que cierta corrupción moral probablemente, ¿no? Y no sé si existe de la otra. Luis algo creo que sabe de esto, y en el libro de Pablo Sirven también se cuenta, pero hay una conversión hacia el esquematismo, pero más que eso, hacia cierta cosa como descerebrada. Vos escuchás a un tipo que te dice que los termostatos son destituyentes en el verano por el asunto de que no hay luz, cuando el tipo tiene un departamento en Manhattan o se va de vacaciones a Brasil seguramente con muy diversos termostatos que allí no son destituyentes, y ¿qué te pasa en la cabeza de este tipo? ¿Pero qué clase de broma es esta? ¿Pero por qué no argumentar mejor? Entonces la sentencia, la pontificación, el estigma, esto de bautizar con apellidos vergonzosos a los periodistas que no... A mí, por ejemplo, me bautizó Winasco, porque supuestamente soy un asco. Y no me cayó tan mal, porque viste, Winaski, Vinasco, por ahí cae bien. Inmorales. Y ahora, digo, ¿pero qué broma es esta, viejo? Digo, ¿por qué no jugamos con información y con argumentación? Tal vez tenga razón en algunas de las cosas que dice, probablemente, pero se arruina a sí mismo. Es un típico ejemplo de tipo que se suicida a sí mismo a lo bonzo, simbólicamente hablando, claro, llenando todo su discurso de vaciedades y sentencias. La verdad es un tipo que lo perdió todo, por más dinero que haya ganado. Lo perdió todo, ¿no? Le queda el gol de Maradona, pero ese era otro Víctor Hugo. El converso, no tiene nada para mí. Impresionante, la definición que hace. Sí. Bueno, vos tuviste ahí un par de choques fuertes, Luis, en su momento en la presentación de tu libro. Bueno, primero hizo algo en una presentación de un libro que no se hace ni a mí ni a nadie. Porque cuando uno... Si no te gusta el libro, no vas, qué sé yo. La presentación segundo, de un libro vos es una tenés todo el derecho, y además vos tenés todo el derecho del mundo a que no te guste un libro. Claro. Ahora, primero tenés que leerlo. Claro. No leyó, pero no había leído en el primer capítulo. Yo le hice un examen ahí, porque esto es otra cosa que hay que explicar desde que los programas de propaganda están. Los programas de propaganda dicen una cosa. Ahora, señora, tiene que esperar la versión completa, ¿eh? La versión completa, yo, Víctor Hugo, preguntándole, Víctor Hugo, ¿sabes cómo empieza el libro El Dueño que vos acabás de criticar como si lo hubiera leído 10 veces? No, ¿cómo empieza? Con un caso de coima, y acá está uno de los testimoniantes del caso de coima. ¿Sabés quién es? Era Eduardo Arnold. Y estaba Manuel Garrido también. No sabía ni quién era Eduardo Arnold, ni quién era Manuel Garrido, ni había leído el libro. Así que doble deshonestidad, deshonestidad intelectual, y además no fue un acto de valentía eso, fue un acto de berreta.
A ver, y además de Berreta, fue el gran gerente de marketing del libro El Dueño. Claro. El libro El Dueño, la verdad que le ha ido muy bien. Ahora, cuando ya pasó los 280.000 ejemplares de 2009. 280.000 ejemplares. 280.000 ejemplares. Ahora, cuando Víctor Hugo hizo lo que hizo, provocó una curiosidad enorme en el libro y se convirtió en mi gerente de marketing más importante. Pero, además hay otro tema que sí tiene que ver con el apellido, es la doble moral. Hay una doble moral. Porque vos lo escuchás a Víctor Hugo y decís, este tipo le faltan 5 minutos para ser Francisco. Vos lo escuchás cuando habla y decís, la pucha, le faltan 5 minutos. Si no le faltan 5, le falta media hora. No te rías, en serio, digo, media hora. Ahora vos después vas a revisar con información sus prácticas y resulta que va a dar charlas y las cobra otro a nombre de él. A intendencias. Sí, sí, lo que yo denuncié en el libro de Liella y después amplió con mucho más detalle investigación en su libro Converso Pablo Sirven. En la radio, a mí hay una cosa que me molesta particularmente, que utilice. La radio para mí es un templo, es un medio de comunicación casi sagrado. Sí. No lo uses para mentir. No le digas a la gente. El libro decía, estoy en Tapalqué. Porque yo soy un hombre de pueblo chico. ¿Y porque voy a Tapalqué? Entonces uno escuchaba y ya se entiende Tapalqué. Están los pajaritos. Y además, por omisión, dice, no soy como los otros que están todos los días sentados en el estudio. Yo voy a Tapalqué, señora. Y fue a Tapalqué porque fue a cobrar una charla a favor de la ley de medios. Tapalqué o donde sea. Estoy diciendo, yo lo puse en el libro. A mí eso me hizo y me sigue haciendo mucho ruido. Yo lo conocí bastante. Teníamos una muy buena relación. Y de repente me encontré con una... Ya varios me habían dicho, mirá que no es lo que te parece. Pero no, si yo estuve con él, mirá que no... Me sorprendió. Y ahora lo que tiene que hacer es sostener todo el tiempo su doble moral. Y además, acá hay un cálculo también. Yo creo que Víctor Hugo Morales, como algunos otros periodistas, artistas, padecen de algo que yo llamo... Me lo dijo un colega que no pienso nombrar porque me lo dijo en privado, pero que yo me atrevo a llamar, como lo llama él, narcisismo primario. Todos tenemos un poquitito de vanidad, todos tenemos ciertos toques narcisistas. Ahora, Víctor Hugo padece de narcisismo primario. ¿Por qué quiso? ¿Por qué? Si estaba al lado de unos cuantos críticos como nosotros, que somos bastante, a veces sobresale uno, a veces sobresale, se quiso pasar del otro lado. Porque del otro lado era casi él solito. Era como le puso en un libro que no leyó nadie, que escribió él, un grito en el desierto. Les convenía más, desde el punto de vista de marketing, ser el que estaba del otro lado del palo de la rueda. Yo no le creo, ¿viste cuando no le creo una palabra? No le creo ni el buen día. Por ahí estoy ya muy cargado por todo lo que vi, por las experiencias de su brutal transformación. No le creo ni el buen día. Antes le creía cuando viajaba a Venecia y te hacía... Eso lo hacía bien, ¿eh? Todavía creo que lo hace bien. Y te hacía sentir en Venecia. Ahora, cuando después de ir a Venecia se toma el colectivo y empieza a hablar de política, no le creo una sola palabra. Pero ni una, ¿eh? Nicolás, me quedan 3 minutos y quería que vos terminaras un poco toda esta charla que hemos tenido sobre periodismo, para que saques la conclusión que quieras de todo lo que ha pasado aquí por esta mesa y toda tu experiencia. No, me quedaría un poco con lo que empezamos a hablar al principio, ¿no? Toda esta cuestión de los ataques que recibimos de parte de este gobierno sobre todo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es por la información. Porque decimos, el INDEC miente, hay inflación, hay inseguridad, el cepo existe. Cristina no es millonaria porque fue una abogada exitosa, no ganó un solo juicio, no se le conoce un solo juicio. Es millonaria porque ahí está Lázaro Báez, porque ahí está Vudú. Me parece que con esos argumentos hay un desprecio además por la gente muy, muy fuerte. Cuando el gobierno dice los periodistas son voceros de los grupos económicos o la gente que consume los medios, los diarios, se deja influenciar por los grupos económicos o los economistas son voceros, agentes encubiertos. Se está menospreciando a la gente sabe, la gente lee y sabe quién le miente, quién le no, la gente piensa. Eso me parece un discurso muy fuerte del gobierno y la verdad que hasta violento, ¿no?
Y sí, con una actitud muy paternalista, producto de alguien que se siente una mente privilegiada, la vanguardia revolucionaria, la que va adelante llevando y esclareciendo a la gente. Luis Majul, te agradezco muchísimo que haya venido, realmente un gusto como siempre. Nicolás Wieniawski, Miguel, mi admiración para ustedes tres. Muchas gracias por haber venido. Bueno, les prometí que Diego Leuco iba a presentar el informe sobre estos dos muertos cerca del guardaespaldas de Moreno. ¿De qué se trata, Diego? Bueno, primero hay que presentar a guardaespaldas de Moreno. Es ni más ni menos que Jorge Acero Cali. Ex campeón mundial de kickboxing, lo conocen muchísimo en el mundo del deporte también, por supuesto, pero es muy influyente en el mundo económico y en el mundo de la política. Nosotros acá lo pusimos como guardaespaldas y amigo de Guillermo Moreno. Sí. Hay fotos famosas en las que se lo vio con Moreno y además él reconoce esta amistad e incluso se jacta de esta amistad, de la que tiene con Moreno y con Julio De Vido. Dos amistades con hombres poderosos. Sí, ¿sí? Estos son personajes recontra conocidos. Y esta historia que vamos a tratar de contar de la misma manera que estuvimos hablando todo el programa, con información. Vamos a poner simplemente datos uno detrás del otro para que después la gente pueda sacar sus conclusiones con respecto a esta situación. ¿Por qué preguntamos si es dueño de un casino clandestino? Nicolás Wieniawski lo contó en el programa de La Nata. Hubo un allanamiento por parte de la Agencia de Control Porteña, donde se encontró que en el Club Social y Deportivo Primera Junta, donde Cali entrena y se mueve como si fuera el dueño, sí, había fuertísimos indicios de que se trataba de un casino clandestino. ¿Qué es esto? Mesas de blackjack, mesas de ruleta, mesas de punto y banca, ¿sí? Cali dice que es todo mentira, que en realidad lo único que había eran 50 fichas de póker porque a él le gustaba jugar al póker con amigos. Eso se está investigando. Eso se está investigando y ha quedado, digamos, como hito la investigación, porque además Nico después aportó información respondiendo a Acero Cali diciendo, no, momento, acá están las listas de los máximos y los mínimos de la mesa. Claro. No eran amigos que les gustaba jugar al póker. ¿Quiénes eran esos amigos de Acero Cali que iban a ese casino clandestino? Entre otros, Fariña y el Ascar. Leonardo Fariña y Federico Elascar. También personajes conocidos por el amigo Wieniawski. Y acá empezamos a presentar a los otros dos personajes de esta historia que son muy curiosos. El primero es Miguel Ángel Grafinia, de profesión, al igual que Fariña y al igual que Elascar, financista. Esta especie de eufemismo que inventamos en el último tiempo para explicar las profesiones de gente que no tiene explicación lo que hace. Se hacen millonarios de la noche a la mañana, llevan una vida de lujo absoluta. Simplemente un dato. En marzo del 2012, solo en ese mes, Grafinia gastó 260.000 pesos de tarjeta de crédito. Y fue encontrado el 8 de junio del 2013 con un disparo en el ojo izquierdo adentro de su auto, no de alta gama, de altísima gama, de los más caros que existen en Argentina. Nadie investigó el crimen, ¿por qué? Porque fue el 8 de junio, rápidamente apareció la muerte de Ángeles Rawson y la misma fiscal, María Paula Zaro, y la División de Homicidios se abocaron de lleno a ese caso. Algunas curiosidades con respecto a este crimen que nos va a dar lugar al segundo personaje. Nosotros ponemos que trabajaba para Acero Cali. ¿De dónde sacamos que trabajaba para Acero Cali? Volvemos a la de Grafinia. Cuando aparece el cuerpo de Grafinia, abren el baúl de este auto de súper lujo y había papeles muy comprometedores. ¿Hacia dónde llevaban esos papeles? Hacia el Club Social y Deportivo Primera Junta, que aparentemente eran el lugar de trabajo de esta persona que se definía como financista. Entonces los investigadores dijeron, además de sospechar que hay un casino clandestino, sospechamos que hay una mesa de dinero. Además, claro. Además, porque esta persona lo que hace es cambiar cheques. 3 horas después de que esta persona fuera asesinada el 8 de junio en su auto, una cámara de seguridad registró algo que para mí es muy tenebroso. Llegó una camioneta blanca que se estacionó al lado, bajaron 2 personas de esa camioneta que no pudieron ser identificadas hasta ahora y los 4 celulares que tenía en el auto Grafinia dejaron de emitir señal para siempre. Los 4 celulares, nada más. No se llevaron los papeles del baúl que lo vinculaban con Acero Cali. Además, él fue el que manejó el contrato de la última pelea que tuvo Acero Cali, que además fue llevada a cabo gracias a la intervención de Guillermo Moreno, de nuevo amigo de Acero Cali. Este señor tenía relación con Fariña y con Elascar, lo repetimos. En el GPS de este señor apareció un nombre extraño, Pequera. En la memoria, en los favoritos del GPS aparecía la palabra Pequera. Cuando fueron a verificar la dirección, era la dirección del próximo personaje, Alfredo Pesquera, conocido por todos cuando fue acusado de provocar la muerte del cantante Rodrigo. Claro. Otra vez volvió a la escena pública. Cuando la fiscal encontró este dato y se dio cuenta que, y escuchen el recorrido, Grafinia salió del gimnasio de Cali, fue a buscar a Pesquera a la casa y a pocas cuadras fue asesinado,
directamente dictó la captura, el pedido de captura para Pesquera. Un día después Pesquera apareció muerto en su camioneta, también de altísima gama, una BMW X6, y empezaron a aparecer las cuestiones raras. Por ejemplo, el arma con la que se suicidó Pesquera era la misma Tanfoglio calibre 40 con la que asesinaron a Grafinia. No, impresionante. Algunos arrojaron una hipótesis rápida. Bueno, si es la misma arma, lo mató él. Ahora yo pregunto, ¿por qué alguien guardaría la prueba máxima de un crimen durante tanto tiempo en su poder? Bueno, ¿por qué decimos que debía dinero al circuito financiero de Cali? Porque ¿cómo es la relación entre Pesquera, Cali y Moreno? Y algo que en la cuestión financiera es muy evidente, que es los cambios de los cheques. Así se gana plata en el mundo financiero negro. Había que cambiar cheques. Grafinia tenía cheques de este señor por más de 50.000 pesos. Después tenemos un correo electrónico que lo prueba. Tenía cheques de Alfredo Pesquera. Pero Grafinia ya había pasado su cantidad de crédito necesaria, porque en las casas de cambio no te cambian todo el tiempo, vos tenés un crédito. Seguro. Entonces le dijo a Acero Cali, que tiene excelentes relaciones con funcionarios y con gente del mundo financiero: Acero, por favor, vos que sos amigo, conseguime un contacto para que me cambie los cheques de este señor Pesquera. A ese amigo de Cali, esos cheques le llegaron rebotados. Y nunca más pudo cobrar ese dinero. Y ahí empezaron a aparecer estos mails que vamos a leer ahora, que son realmente muy llamativos, que es la última placa, para después explicar un poco. Escuchen estos mails que le manda Grafinia a Pesquera. Hola Alfredo, no falles y envía hoy 50.000 al club y se los entreguen a Pablo. La semana que viene entregás el departamento. Yo te aviso, juntá los 9.500 para las entregas. Abrazo. No tuvo noticias de Pesquera y al poquito tiempo le volvió a escribir: y Alfredo, nosotros estamos volviendo. No hagas que Jorge llegue al club y no esté la plata. Epa, tremenda amenaza, ¿no? Digo, ¿qué dice Cali? Que Grafinia usa su nombre para hacerse el canchero, que lo usaba para hacerse el canchero. Y también dice Acero Cali algo muy interesante, y es: yo estoy a disposición de la justicia. Yo estoy a disposición de la justicia. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto que estamos hablando? Esta historia que se entrecruza, porque además Pesquera también tenía y tuvo hasta el último momento de su vida reiteradas comunicaciones con Federico Eláscar también. Claro. ¿Qué pasa con toda esta red de financistas extraños que viven en la oscuridad y que llevan vida de lujo? Dicen siempre, como respuesta ante estas investigaciones: estoy a disposición de la justicia. Lo curioso es que la justicia no está a disposición de la investigación. Porque tanto la fiscal Cristina Camaño, que investiga el suicidio de Pesquera, está a segundos de cerrar la causa como un suicidio, y la fiscal María Paula Zaro, que investigó el crimen del caso Ángeles y que tiene muy buena relación con Alejandra Gils Carbó, simplemente está también por cerrar la causa, acusando de homicidio a Pesquera, que como está muerto obviamente se extingue la causa penal, y dando por cerrada la investigación del tremendo homicidio de Grafinia. Ahora, algún fiscal, tal vez con un poquito más de curiosidad, podría aprovechar e indagar e iniciar un expediente paralelo para que averigüe de dónde aparecía todo este dinero. ¿Por qué Pesquera le debía plata a Grafinia? ¿Por qué Grafinia trabajaba en negro para Acero Cali, que es ni más ni menos que amigo y guardaespaldas de Guillermo Moreno? Muchísimas gracias, Diego. Completísimo, preocupante, inquietante, por supuesto. Ha llegado el final del programa, pero déjeme que le recomiende lo que sigue. El programa Líderes, que conduce Cecilia Lucía Puig. Una entrevista a fondo con Ricky Sarcani, un hombre del mundo del calzado, del mundo de las carteras, que ha generado toda una producción realmente importante y se ha instalado en el mundo internacional como una marca que vale la pena conocer. No se vaya, quédese con Cecilia Lucía Puig y el martes que viene lo espero aquí. Le doy mi palabra.